vamos a hablar con Diego García Vilas, que es abogado laboralista y está en línea. Diego, mucho gusto. Mi nombre es Jorge López de Simón, estoy acá con el equipo de Radio Honor Continental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muchas gracias por darnos estos minutos a esta hora de la mañana. Suele ser difícil porque como nosotros arrancamos temprano, mucha gente nos dice, no, a esta hora no, hermano. Después de las 10 llamame, pero bueno. Así que con los que tenemos suerte se lo agradecemos. No, por favor. Diego, hay mucha confusión y hay gente que, por lo que se ha venido escuchando, en realidad no hay nada concreto, hay ideas que se tiraron, hay globos de ensayo, hay de todo un poco, respecto de cómo va a ser la reforma laboral. ¿De qué se va a tratar? ¿Va a favorecer o perjudicar a los trabajadores? ¿Es para los que ingresan al nuevo sistema? ¿Los anteriores, pase lo que pase, van a mantener los derechos? ¿Por dónde podemos arrancar con este tema? Bueno, la primera certeza que tenemos es que es real, como bien planteabas, es que todavía no hay un proyecto ingresado formal que podamos discutir cuál es la propuesta que está efectuando el gobierno, ¿no? Lo que sí hay borradores, a mí me han consultado incluso sobre algunos aspectos y algunos abogados que están trabajando en proyectos de reforma, con lo cual uno tiene un indicio de los cuáles podrían ser las modificaciones. Ahora, el tema es que lo que está pasando es que lo que ocurre es cuando uno está en esta discusión, hay gente que se está oponiendo directamente por una cuestión casi dogmática sin siquiera entender cuáles son las modificaciones que se están planteando. Claro. Entonces eso entra en una discusión política. De entrada ya dicen, el gobierno libertario no puede proponer nada que esté a favor de los trabajadores. O sea que arranquemos de ahí ya. Anula cualquier tipo de debate o de análisis. Ustedes lo planteaban más temprano, lo escuchaba cuando decían, bueno, a una propuesta, en todo caso, uno le tiene que contestar con otra propuesta, decir, claro, bueno, este no es el camino, no es por acá, veamos cuál es la alternativa y discutamos algo en serio, pero no esta cuestión dogmática, diciendo, no estoy dispuesto, le quita derecho a los trabajadores, esas son las cuestiones que no, es el primer problema en el que estamos transitando. Y la otra cuestión, que creo que también es importante ponerla de manifiesto, es que hay una presunción, a mi criterio una falsa presunción, de que el solo hecho de modificar la legislación laboral puede generar por sí sola una generación de empleo. ¿No? Esto es pretender que una modificación a la ley de contrato de trabajo genere empleo, y eso no ocurre. Es uno de los elementos que es importante porque puede tender a dinamizar algunas cuestiones o a generar institutos del trabajo que den un mayor clima de contratación, pero si no viene acompañado esto con una cuestión económica, con un desarrollo económico, con un crecimiento, planteo, con una reforma... No hay creación de nuevo empleo si no hay crecimiento. Exacto, porque si no ponemos esto también clarito, le estamos haciendo a la reforma esta, le estamos pidiendo demasiado, ¿no? Ahora, existe, mira, ayer leía que una de las principales compañías de ART del país, que es Galeno, estaría por entrar en concurso en convocatoria de acreedores. La razón principal, dicen, los costos de los juicios laborales. Y derivados de la RT y demás. Y lo que te dicen siempre los empresarios es, yo cada vez que voy a tomar un empleado tengo que pensarlo 100 veces porque sin que sea un prejuicio, y a muchos ya les ha pasado, de hecho a mí mismo me ha pasado, vos cuando contratás un empleado te estás contratando también un problema a futuro. ¿Por qué? Y bueno, porque las leyes laborales están... Lo que se dice el recaldismo en la justicia laboral hace que es muy difícil que un empleador gane un juicio laboral. Y cuando lo pierde, es muy probable que pierda parte de su empresa. Hablo de las pequeñas empresas, no de las grandes. Entonces, todo esto forma parte de un nudo gordiano que hay que desatarlo en algún momento, ¿no es cierto? Porque hay que facilitar el acceso de las personas, porque si no, el tema de fondo es que con 50% de trabajo negro no hay jubilación posible en el futuro ni en el presente, y ese es un tema que solamente se va a resolver si más personas empiezan a aportar al sistema, ¿no es cierto? No hay otra forma. Ahora, hay que ver de qué manera se hace.
100% de acuerdo, es un muy buen análisis. Ahora, lo que sí está claro que la respuesta a todos estos problemas que planteaste no es sencilla, no es fácil, ¿no? Porque justamente tiene multidimensiones, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, bueno, en un país donde tenemos un 50% de empleo no registrado, obviamente va a haber conflictividad. Digo conflictividad en términos judiciales, ¿no? Porque si uno de cada dos trabajadores tiene empleo no registrado, yo puedo empezar un juicio todos los días en representación de un trabajador. Claro. Porque son muchos trabajadores que están en negro. Entonces, el día de mañana, cuando dejan de trabajar en un lugar, tienen un montón de cosas para reclamar, ¿no? Entonces, y después hablamos del tema de la industria del juicio, ¿no? Eso es un primer elemento. Ahora, ¿por qué? La primera que nos tendríamos que preguntar es por qué tenemos tantos trabajadores que no están registrados. Bueno, ahí hay varias respuestas posibles, ¿no? Algunas de los temas que se están pensando y que se están analizando es, primero, porque es bastante complejo registrar un trabajador, para un empleador, como decías vos, para una pyme. La registración en sí es compleja, porque muchas veces uno lo registra, pero la registración está mal efectuada, porque aparte debe tener unos libros laborales que cuando en un juicio te exigen que muestres los libros laborales no los tenés. Entonces, habitualmente termina teniendo razón el trabajador siempre, y las indemnizaciones es verdad que son casi a veces incalculables. Mira, Diego, perdóname y discúlpenme todos esta autorreferencia, pero quiero contar un ejemplo, una experiencia personal, porque a lo mejor esto vos en tu trabajo lo has visto muchas veces. A mí me pasó en el año 2009 que el primer empleado que formalicé en mi empresa, en mi pequeñísima empresa, pequeña empresa, el primero de todos, que era el empleado más importante porque manejaba una maquinaria, yo qué sé, lo formalizamos efectivamente con lo que hacía. A los 2 meses, un día viene a contarme una novedad de que el Instituto de Vivienda del Chaco le iba a entregar la casa. Él se había casado no hace mucho. Y me dijo, pero te tengo que pedir un favor, porque con el sueldo que cobro no me da para que me den la casa. ¿Vos me podrías firmar que en vez de ser técnico en tal cosa, soy jefe de taller? Entonces, con ese sueldo, sí, no quiero el sueldo, me dice, quiero que me certifique que yo soy jefe de taller. Entonces, con esa certificación, a mí el Instituto de Vivienda del Chaco me da la casa porque me va a alcanzar para cubrir el 30% de la cuota. Yo... me imagino el resultado. Claro, yo al que si le agarra la máquina de pisar boludo seguramente vuelca, le dije, sí, ningún problema. Entonces le puse, certifico que el señor fulano tal, jefe de taller de la empresa tal. Con ese papel, al año y... Te reclamó las diferencias salariales. Exactamente. Al año y 3 meses, que me dijo, yo sé que vos no me podés pagar más, pero yo necesito comprarme una moto porque cruzo todos los días el Chaco, qué sé yo, y le digo, no, la verdad que no te puedo pagar más porque además del sueldo que te corresponde. Con ese papel me hizo un juicio, me sacó bastante plata a los 5 años o cosas así, ¿no? Un ejemplo que me pasó a mí, pero yo me imagino que también hay abusos enormes por parte de los empleadores, pero también muchos que ya vienen pensando de qué manera lo voy a cagar a cuando me vaya, para decirlo de una manera vulgar, ¿no? Sí, y ahí lo que te pasó, y que a veces pasa en otro tipo de ejemplos, tiene que ver con esto que planteábamos. Se abusó en este caso, en tu buena fe, por una deficiencia en la registración, ¿sí? Porque él tenía en su recibo de sueldo una categoría superior y no le estabas pagando el salario que correspondía a esa categoría, más allá que era una ficción. Correcto. Digamos, ¿no? Entonces, cuando uno habitualmente, muchas veces los empleadores, acá fue por un caso de un pedido personal, y muchas veces muchos empleadores, ocurre mucho en bares, en restaurantes, en distintos lugares, cuando las cargas sociales son tan elevadas y por ahí para tener un kiosco o un barcito tiene muchos trabajadores, es muy normal y habitual que los registren con media jornada. Ahí el empleador no es que los registra con media jornada porque es vivo y porque tiene ganas de registrarlo mal, porque son actividades que los márgenes son tan pequeños que si pagara todas las cargas sociales que tiene que pagar con una registración completa, no le cierra el negocio, no le da los números, ¿no? Entonces, también termina ocurriendo este tipo de cosas, donde en definitiva el empleador después termina siendo
rehén de la voluntad del empleado de cuando se quiere ir. Y le sumamos una complejidad adicional a esto. La justicia nacional, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está tardando alrededor de entre 6 y 8 años en tener una sentencia. Entonces después, cuando uno va a hacer una actualización del monto de la demanda, digamos, había un caso el otro día de 1 millón de pesos al 2017, actualizado a la fecha de hoy, era cerca de 128 millones de pesos. Claro, lo que tal vez no salga el negocio que tiene el hombre, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también tiene que ver. No sé si no era el caso de una panadería, porque vi el caso de una panadería que el tipo dice, yo vendiendo toda mi empresa, no le puedo pagar lo que la justicia me condenó a pagarle. Que en ese Exactamente. caso... Entonces, ahí hay un problema porque, en definitiva, también la demora en la justicia también le causa una incertidumbre muy grande al empleador de saber qué es lo que tiene que pagar, digamos, y probablemente no pueda hacer frente. Estamos hablando siempre de las pymes, que son los que dan el empleo en entre el 70% en la Argentina, ¿no? Entonces, lo que sí está claro que el problema es multidimensional, que tiene que ver con el costo del trabajo, ¿sí? Esto que planteábamos, las cargas sociales y todo lo que nos sale registrar un trabajador, la dificultad para registrarlo, tiene que ver con también la demora judicial del sistema judicial, tiene que ver con el proceso inflacionario que se tuvo durante todo este tiempo. Esto nos lleva a una complejidad tal que por lo menos, y esto me parece que es lo saludable de lo que estamos discutiendo, por lo menos tenemos que parar un poco y decir, bueno, démonos el tiempo para pensar que es importante hacer una reforma para tratar de bajar la conflictividad al menos. Claro. La reforma de los borradores que están circulando, y esto es muy importante también, no quita derechos. Esos, que por lo menos los proyectos que yo vi no quitan derechos, simplemente tratan de sacar la conflictividad. Por ejemplo, uno de los temas que están planteando es cuando una persona va a hacer un reclamo indemnizatorio, ¿sí? Sí. Obviamente, no sé, tiene un salario, ¿no? Entonces dice, bueno, yo ganaba, no sé, 500.000 pesos. Y cuando va el abogado dice, bueno, pero ¿cuánto cobrabas de aguinaldo? Bueno, tanto. Bueno, lo sumo a la base de cálculo. ¿Cuánto tenías un celular? Sí, me daban un celular. Bueno, para que el celular son 100.000 pesos más, entonces en vez de tomar como base los 500, tomo los 500 más el gasto del celular. Bueno, varias cosas que hacemos los abogados para tratar de inflar la base para que la indemnización sea mayor. Bueno, por ejemplo, la reforma del proyecto que circula dice, bueno, miren, cuando hablemos de indemnización, únicamente va el mejor salario mensual, normal y habitual, y excluye cualquier tipo de estas mejoras para que no haya dudas, porque ¿qué ocurre? Yo caía en un juzgado... Para que no sea discrecional también por parte de los jueces, ¿no? Exactamente. Entonces, en un juzgado te decían, bueno, sí, pero la base va como la pidió el abogado, con todos estos datos adicionales. Otro no, aplicaba otro criterio. Bueno, acá elimina esa cuestión, por ejemplo, que no es menor, y establece para todos cuál es la base, ¿no? ¿Y el máximo creo que son 10 sueldos? ¿Es así? Y el máximo, y hace un tope máximo de 10 sueldos, exactamente, donde pone que hoy la ley que está vigente es una remuneración por cada año de antigüedad, y lo que se está planteando acá es que nunca podrá exceder de más allá de 10 años. Y esto uno podrá estar más o menos de acuerdo. Ahora, lo cierto es que la ley de contrato de trabajo actual vigente tiene que ver con una concepción del trabajo que tenemos al menos de mi generación, yo tengo 50 años, donde uno pensaba que el éxito laboral era ingresar a una empresa, en un puesto, ir creciendo en esa empresa y después de 30 años jubilarse. Era un poco el concepto que había del trabajo. Claro. Y hoy la gente joven lo ve de otra manera, ¿no? No piensa en vivir, casi que se va horrorizada, no empieza a ingresar en un puesto de trabajo y trabajar toda su vida, sino que van cambiando de trabajo, la forma de trabajar cambió. Sí, de hecho hay un cálculo que dice que los jóvenes, los que hoy están ingresando al mercado laboral, tal vez este número cambió para arriba, pero se calculaba hace unos años que una persona que ingresa al mercado laboral durante su vida productiva va a tener al menos 7 trabajos distintos, ¿no? Tal vez ese número cambió ahora. Algo impensado en otras épocas. Sí, claro. Entonces, digamos, por eso con esto quiero decir que tampoco está mal el planteo de los 10 años, porque las indemnizaciones estas presuponen que
que es una reparación que tiene un trabajador para buscar otro empleo ante un despido incausado, digamos. ¿Y por qué tendría que seguir siendo, no sé, 20 años, 30 años? No, me parece que son, o al menos son puntos que es interesante que podamos discutir. Vos sabés que hay algunos rubros que son muy particulares, vos conocés perfecto, pero acá, por ejemplo, hay muchos trabajadores que se llaman los embarcadizos, ¿no? Los que trabajan en barcos pesqueros, poteros y demás. Bueno, yo conozco, otra vez una autorreferencia, pero conozco un caso personal de alguien que cada 2 o 3 años se martillaba un dedo o la muñeca o alguna otra parte del cuerpo y eso le permitía vivir varios años con indemnizaciones jugosísimas. Porque quedaba... Sí, por supuesto. Te juro que ocurre, bueno, o venía ocurriendo. Que planteabas al principio, es real que hay solo para decirlo sin problemas, hay una industria del juicio. En el 2024 se hicieron aproximadamente 260.000 demandas laborales, ¿no?, en todo el país, de las cuales más del 50%, de arriba de 130.000, tienen que ver con accidentes laborales. Esto que vos planteabas, el martillazo, digamos. Lo cual claramente hay ahí un desvío. ¿Y qué ocurre? Una de las cuestiones que también plantea este proyecto, que está circulando, esto tiene que ver con generalmente cuáles son estos reclamos. Uno va a las comisiones médicas, ¿sí? Tiene un accidente de trabajo, va a la comisión médica, que no deja de ser un órgano administrativo, y cuando determinan que la incapacidad es 0, o sea, que no tiene incapacidad, que fue algo... ahí el trabajador recurre a la justicia, los abogados van a la justicia. Claro. Cuando va a la justicia, los juzgados debían tener un cuerpo médico forense, digamos, eso es lo que establece una ley que se sancionó en el 2015-2016. Esto no ocurre, entonces los juzgados terminan determinando o sorteando un perito, que es un médico que se anota, cualquier médico se puede anotar en los juzgados como peritos médicos. Los médicos estos, cuando una vez que hacen una revisión, dicen, sí, bueno, acá en realidad sí hay una incapacidad y le da una incapacidad por problema de columna, problema que tenemos todos habitualmente, más allá de que por ahí sea un trabajo de oficina. Entonces se determina un grado de incapacidad y terminan después en este planteo donde las ART y las empresas muchas veces terminan que pagar. Ahora, esto también tiene que ver que los honorarios de los peritos, acá por ahí los médicos se van a enojar, pero los honorarios de los peritos están regulados en función del monto del pleito. Claro. Entonces, si yo doy mayor incapacidad y el pleito o el resultado del juicio es mayor, yo tengo mayores honorarios. Se entiende. Ahora, fíjate, entonces, Diego, fíjate lo que me estás diciendo y lo que se me ocurre pensar. Es mucho más fácil en el sistema argentino comprobar e indemnizar a una persona que pudo haberse provocado un accidente, porque con un perito alcanza a veces, que determinar, que el Estado determine que una persona con discapacidad tiene derecho a recibir una pensión. Hemos conocido... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Hemos conocido muchos casos de gente que decía, no es lo suficientemente discapacitado, tiene el 65% de discapacidad, puede desenvolverse. Y vos te das perfectamente cuenta que no es una persona que tiene discapacidades serias, ¿no? O sea, es mucho más difícil que determinen que una persona es incapaz, tiene incapacidad y por lo menos, o discapacidad de por lo menos para recibir una pensión del Estado, a que alguien que hizo una de estas cosas, como el pícaro mi amigo, que se martillaba el dedo meñique, y un dedo meñique estaba tarifado. Estaba tarifado. Bueno. No, con un dedo meñique te podés conseguir tantos millones de pesos. Increíble, ¿no? Es una desviación feroz esto, ¿no? Totalmente. Tiene que ver también con esto de que la justicia tampoco se hace cargo y decir, bueno, nombremos que sean unos médicos que sean oficiales y que sean los que determinen la incapacidad y que no estén sujetos a ningún tipo de honorario. Y en este proyecto de ley también se está modificando eso, donde se plantea que en todo caso los honorarios que pueden llegar a cobrar están definidos en suma fija y que no tienen nada que ver con la incapacidad. Son todas pequeñas herramientas que apuntan a terminar con los abusos y con esta litigiosidad que va en aumento, que el verdadero problema de la no generación de empleo tiene que ver con esta cuestión litigiosa que parece que nos gusta tanto, ¿no? Bueno, un gusto conocerte, conversar con vos. En algún momento, cuando avance un poquito más esto, ¿te podemos volver a llamar? ¿No hay problemas? Sí, por supuesto. Así hablamos puntualmente de cada uno de los aspectos de la reforma que parece que
que es lo importante, discutir cada una de las cuestiones, ¿no? Diego, una cosa, si me permitís. Me dice la productora que sos fanático de River, ¿es verdad? Soy fanático de River, sí, por supuesto. Ahora no estamos de moda, ¿no? Pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué hay que hacer con Gallardo? Qué pregunta. Yo, mira, la verdad que respeto mucho a Marcelo Gallardo, pero creo que me está preocupando esta cuestión. Yo cuando lo escucho hablar muchas veces después en las conferencias de prensa estoy viendo como que hay una falta de autocrítica, ¿no? Como lo veo más, creo que a veces nos podemos enamorar de las cuestiones que nos funcionaron en el pasado y que tenemos que ver que hay cosas que tenemos que reinventarnos y tratar de ver qué es lo que estamos trabajando. Diego, mucho gusto. Gracias por la comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Diego García Vilas, abogado laboralista en diálogo con nosotros. Interesante, ¿eh?